En la parte inicial de este programa te comenté que íbamos, o que vamos más bien a platicar de las terribles consecuencias de la ira. ¿Son tan terribles? Bueno, ahora lo vamos a analizar con Mariana Iturbe, nuestra psicóloga. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Un gusto verte, Mariana. ¿Verdad? Bienvenida, como siempre. Mariana, hablemos de la ira. Yo sé que debemos de partir, ahora sí que remontarnos a nuestro instinto de este arranque de ira. Yo sé que vivimos en una sociedad en donde siempre te dicen, no te enojes, tranquilo. Pero ¿qué pasa con el ser humano y esta reacción? Es que tenemos que entender que el enojo es una reacción natural, es una reacción que es tanto positiva como puede llegar a ser negativa, porque es el coraje que te va a impulsar a alcanzar tus objetivos, a detener una situación, percibir y poder detener una situación que no es favorable para ti. Entonces el enojo en sí no es una situación negativa, pero no es lo mismo el enojo, la ira y la furia, ¿no? Son tres tipos de niveles. Hay como una anécdota que dice que llega un niño y le dice, papá, ¿qué es el enojo? Le dice, ¿quieres saber? Muy bien. Y entonces marca, eran las 2 de la mañana y marca a una casa y dice, disculpe, se encuentra Osvaldo. Y, no, Osvaldo no vive aquí, ¿cómo me marcan? No. Eso es el enojo, hijo, ¿no? Le cuelga. Y entonces, papá, ¿y qué es la ira? ¿Quieres saber, hijo? Y entonces vuelve a llamar al mismo número. Hola, buenas tardes, ¿está Osvaldo? Y dice, ¿cómo estás llamando a las 2 de la mañana? ¿Que no te das cuenta? Y cuelga. Y dice, papá, ¿y qué es la furia? Muy bien, y vuelve a marcar y entonces le dice, hola, soy Osvaldo, ¿me ha llamado alguien? Entonces, bueno, es un poquito esto como para ejemplificar que hay niveles en cuanto al enojo, ¿no? Y lógicamente, de por sí solo no es algo negativo. Gandhi decía algo muy interesante que decía, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos serán hábitos y los hábitos marcarán tu destino. Entonces, yo creo que esta parte es súper importante y esto nace desde cómo aprendimos a manejar el enojo, porque el enojo va a estar presente. Y es cómo aprendí a manejar el enojo, y esto lo aprendí en mi casa y a lo largo de la vida. Entonces, hay maneras de hacerlo. Una manera de manejar el enojo es esta manera pasiva, que es todas las personas que no se pueden enojar, que no se permiten enojarse, que ante cualquier molestia ellos lo guardan en su mochila, se lo comen, cualquier situación, pero es como, no, yo nunca me enojo de nada, ¿no? Nunca me molesto de nada y si tu pareja te dijo algo ofensivo, dices, bueno, es que así es él, es que, o sea, como toda esta parte. La otra parte es el estilo pasivo-agresivo. ¿Cuál es esa parte? Yo tampoco me enojo de nada, pero en cuanto puedo estoy de formas como muy sutiles o muy ofensivas diciéndote cosas. Por ejemplo, la carrilla. Yo creo que la carrilla es un ejemplo muy bueno en esta parte de cuando manejamos el enojo pasivo-agresivo. Porque entonces estamos diciéndole al otro desde, ay, ¿cómo te ves así? Ay, estás muy alto, muy chaparro. O incluso, eres igualito a tu papá. Ajá. Entonces, esa es otra parte. La otra parte es la agresiva, explosiva, por así decirlo, que es, en esa no hay filtro, ¿no? Llega el enojo, no lo contengo y va con lo que tenga. Entonces hay explosión, hay agresión, hay violencia. Y la última es la asertiva, que es la mejor manera de hacerlo, que es aprender a localizar inclusive en mi cuerpo el detonante del enojo, cómo se siente. En mi caso, yo me doy cuenta que me pongo rígida. Yo me pongo rígida, es como si me trabara, ¿no? En ese sentido. Entonces ya puedo empezar a percibir cómo me pongo para poder buscar formas de relajarme y que el enojo no llegue a niveles donde ya no pueda ser controlado. Y entonces el ingrediente secreto para poder manejar el enojo de forma asertiva es el autocontrol, ¿no? Esto que por ahí hay un video muy famoso del experimento del bombón en niños, ¿no? Donde les dicen a los niños, bueno, este es un bombón, te lo puedes comer, pero voy a salir y cuando regreses, si no te lo has comido, te voy a dar otro bombón. Y entonces ves a los niños, unos directo al bombón, otros se distraen, juegan con él. Creo otros, que yo era de esos. Ajá, otros lo huelen, así, lo huelen, juegan con él, no lo ven, chiflan, se voltean, bueno, hacen todas unas estrategias muy interesantes, pero lo mismo es en la parte del enojo. Entonces sería muy importante que todas las personas que nos están escuchando
y que se dan cuenta que tienen problemas de manejar el enojo, se pregunten cómo aprendí a enojarme, cómo se enojaba mi papá, cómo se enojaba mi mamá, o qué pasaba si me enojaba, qué pasaba con mi mamá o qué pasaba con mi papá, porque generalmente de repente si yo me enojaba, mi mamá se enfermaba. O yo no me podía enojar porque entonces el papá era tan violento que era, ni te enojes porque vas a crear un problema y no se va a poder resolver. Y yo creo que aquí, por lo que me estás diciendo, a muy temprana edad se puede practicar el autocontrol. ¿Es así? Exactamente, desde pequeños, estamos hablando de niños. Esto se ha perdido mucho en esta época. ¿Por qué? Porque ya no hay que esperar. Ya no hay que esperar en cuando quieres una canción como antes, ¿no? Que teníamos que esperar y grabar y todo esto. Ya no hay que esperar, incluso cuando quieren agua los niños, esto es muy frecuente, ¿no? Tengo sed, y entonces, tengo sed, freno de mano, Oxxo, agua, dásela, porque si no te va a estar molestando todo el camino, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, incluso voy al súper, quiero algo, quiero un chocolate, quiero algo. O sea, este tipo de cosas haces que no generes autocontrol. Y parecería que esto no tiene nada que ver con el enojo, pero tiene demasiado que ver porque tenemos que tolerar la frustración. Porque luego viene el arma que tienen los niños muy afilada, el berrinche, ¿no? Y entonces es decir, hago berrinche, entonces me complacen inmediatamente y así aprendo que es la manera correcta de pedir las cosas, me imagino. De obtenerlas, exactamente. Uno eso y otro que las mamás o los papás, esta parte del berrinche es algo como que no quieren, o sea, como toda mi vida me he alejado del drama, por ejemplo, entonces no quiero que sea. Y no creemos que es una cuestión de ellos, o sea, de un proceso de emociones de ellos, donde ellos tienen que aprender a manejarlo. Y no, realmente pareciera que es una evaluación de qué tan buenos o malos padres somos. Entonces, en ese sentido hay mucha presión, y entonces lo que hago es ya, por favor, ya cállate, ¿no? ¿Qué me puedes decir de las creencias culturales? Por ejemplo, aquí hay en México una frase muy famosa que dice, el que se enoja pierde. Creo que sí, eso se dice en México, pero creo que no lo aplicamos, ¿no? Como que solo en el mundial. Ajá. Y ni así, porque hay unos que se enojan y se ponen de luto, ¿no? Pero sí, yo creo que nos cuesta trabajo, aunque esta frase es real porque el enojo solo te afecta a ti. Y si los demás tienen inteligencia emocional, va a llegar un momento donde solo te afecta a ti, porque el enojo segrega en nuestro cerebro adrenalina, cortisol, muchas hormonas que al último te van a enfermar físicamente. Entonces sí, el que se enoja definitivamente va a perder, no el que se enoja, más bien el que no sabe manejar su enojo pierde, porque Fíjate, a veces es necesario. Claro, porque si no llegas al otro extremo, ¿no? En donde no dices nada, pero, o sea, sí tienes coraje, pero no lo externas. Acuérdate de algo muy importante, el enojo son dos cosas, todas las emociones. Por una parte es idea y por otra es emoción, energía, emoción. Entonces, tú puedes reprimir la idea, pero la energía no. Y entonces, esta energía tiene que salir por algún lado, o sea, a nivel de emoción. Entonces, por ejemplo, una forma para que salga esta energía es a través del deporte, ¿no? Entonces, bailas, haces ejercicio y de repente ya te sientes mejor. Pero si no, pues entonces esto se va acumulando y se va quedando y vas cargando. Y si te fijas, esto impacta hasta en cómo caminamos, porque entonces ves las personas que están jorobadas, que van cargando, y esto tiene que ver con cómo me siento, y si tengo los músculos totalmente atrofiados por el peso que traigo, pues eso va a hacer que me jorobe. Autocontrol, vamos a hablar de él al regreso de la pausa. ¿Cómo hacemos? ¿Qué tal si a lo mejor no aprendimos de pequeños, o como decía Mariana, si lo aprendimos en casa, el manejo de la ira de nuestros papás, y a lo mejor ellos no tenían ese autocontrol? ¿Estamos a tiempo de convertir esto en una emoción positiva? ¿Se puede? Bueno, vamos a platicar al regreso de la pausa. Te invito para que te quedes con nosotros. Las líneas en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, nuestro WhatsApp 331 019 07 12. Volvemos. Y bien, ya estamos de regreso, son las 3 de la tarde con 34 minutos. Estamos hablando de las consecuencias de la ira, y ya nos platicaba Mariana pues los distintos niveles de coraje que podemos enfrentar en nuestra vida. Pero dijiste algo muy, muy bueno, Mariana, que fue autocontrol.
y caray, es que ya somos adultos, ¿no? Ya no nos queremos controlar. ¿Cómo hacemos? Sé que no hay una fórmula mágica, pero ¿habrá alguna técnica, habrá algo a lo que podamos recurrir para empezar bueno, primero identificar cuál es ese momento en donde ya estamos entrando en un segundo nivel, ¿no? Y poder hacer que todo termine bien, porque desde luego que habrá mucha gente que nos esté escuchando que diga, no, aquí se hace lo que yo digo y cuando no se hace, pasa esto. Pero para evitar decir las cosas de una manera incorrecta, pues desde luego es necesario el autocontrol. Exactamente. Y claro que como adultos se puede entrenar. Igual que entrenamos nuestro cuerpo y podemos obtener resultados, también podemos obtener y debemos obtener, entrenar nuestra mente. ¿Cómo se entrena esto? Bueno, tenemos que entender todo el proceso incluso fisiológico que hay detrás de esto. Y esto se vive mucho incluso a la hora de la comida, en la relación con la comida. ¿Por qué? Esto es un ejemplo, pero puede haber, si a ti, no sé, te gusta el fútbol o también se puede aplicar. ¿Qué es lo que pasa? Queremos todo ya. Entonces, el entrenamiento consiste en poder dominar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando queremos algo, nuestro cerebro lo que va a hacer es va a mandar muchas hormonas de estrés para que te mueva a alcanzarlo. Si yo quiero un pastel de chocolate, entonces de repente me voy a sentir muy incómoda. Y lo que voy a querer es que esa incomodidad se quite buscando el pastel de chocolate. Entonces ese estrés nos va a llevar nos va a arrojar, nos va a aventar. Pero si al cerebro tú le enseñas que sí lo va a tener, ¿sabes? Como decirle, a ver, tranquilo, sí lo vas a tener, pero ahorita no. Pero en 10 minutos, pero en 15 minutos, pero mañana. Pero entonces el cerebro se tranquiliza. Y aparte tú visualizas qué es lo que deseas. ¿Por qué no? ¿No? Como esta parte. Porque, no sé, ese pastel de chocolate va en contra de una alimentación saludable y eso me hace sentir bien conmigo misma. Y entonces no quiero sentirme mal conmigo misma y entonces lo voy a dejar para el fin de semana. Es un ejemplo. Entonces, es un proceso muy largo, pareciera, ¿no? O sea, como todo esto. Pero va a ser algo que se va a ir haciendo un hábito y va a generar ese autocontrol. Ese proceso de detenerte, respirar para que baje el estrés o el enojo. Número 2, pensar qué opciones tengo, por qué, todo esto. Y después actuar, eso es el autocontrol. Entonces, lo podemos hacer todos. ¿Quieres ver el domingo, la serie, ¿no? El episodio nuevo que ahorita está de moda? Ok, si tienes algún plataforma digital, espérate al lunes, espérate al martes. Y eso va a ir ayudando. Se te antojó algo de comer, espérate al fin de semana, y no por la cuestión de que te engorde o no te engorde, sino para generar autocontrol. Estás enojado y quieres en ese momento decirle todo a la persona, mandarle un mensajito con bla, 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 bla. Claro. No lo hagas. Los dedos más veloces de Occidente de México. No lo hagas, espera. O sea, esta parte de esperar nos va a ayudar a ir generando el autocontrol. Esa es la parte como conductual, por así decirlo. Pero hay otra parte que es la parte emocional, de cómo le hacemos para sacar esta energía, de cómo le hacemos para poder expresar lo que sentimos, porque si no lo expresamos es un problema. Entonces, hay una técnica muy buena que se llama escritura expresiva. Esto se trata de escribir lo que sientes. Si te fijas en muchos procesos terapéuticos, se les pide que hagan una carta. Y al parecer al principio al revés, porque muchas veces empiezas a sacar cosas del pasado que no tenías ya muy como los recuerdos emocionales muy a la mano, pero lo que va a hacer, va a originar esta escritura expresiva, es poder sacar todas esas emociones guardadas y poder liberarlas, porque eso es algo maravilloso del ser humano. Cuando el ser humano expresa, entonces toda la emoción baja. Entonces, esta es otra forma, por una parte tener autocontrol, pero por otra parte poder expresar el enojo, expresar qué es lo que te pone de esa manera. Dice por acá 5651, dice, buenas tardes, ¿qué opina la invitada del libro El que se enoja engorda? Creo que es básico, o sea, creo que es muy real. Creo que cuando yo pienso en esto, que observamos el problema de obesidad mundial, yo no creo que sería nada más el enojo. Yo creo que atrás del problema de obesidad en el mundo hay mucho enojo, mucha tristeza y mucho estrés, ¿no? Claro. Y entonces esas emociones nos mueven a buscar algo inmediato que nos haga satisfacer, nos genere dopamina, y por eso es igual de adictivo
el azúcar que la cocaína, en el sentido, porque nos ayuda a bajar esa incomodidad o esas sensaciones negativas. Había escuchado de una técnica, bueno, no sé mucho del tema, pero había escuchado de anclar, por ejemplo, cada vez que, o sea, crear un anclaje, cada vez que te enojes, por ejemplo, lavarte las manos o algo así. ¿Qué tan efectivo resulta? Sí, esto resulta muy efectivo para las personas que son muy explosivas, donde no pueden controlarse, les cuesta mucho trabajo. Y entonces, por ejemplo, con una señora que sigue su proceso, el chiste era, era con sus hijos, ¿no? Estas explosiones. Entonces decía, ve al baño. Y aunque no hagas, no importa, ve al baño, siéntate, y en ese momento te va a ayudar a poder empezar este entrenamiento, a poder respirar, tranquilizarte, pensar y después actuar. ¿Por qué? Porque la adrenalina puede ser que esté a niveles muy altos, y esto tiene que ver con el temperamento y el carácter. Si tienes un carácter tal vez o temperamento dócil, entonces va a ser fácil que vuelvas como a la normalidad. Pero si tienes un carácter muy fuerte y eres muy intenso, entonces te va a costar trabajo. Entonces hay que conocernos para saber qué necesitamos para poder controlar nuestro enojo. Tengo aquí un comentario que dice, sí trae muchos problemas cuando uno expresa sus sentimientos, cuando uno está molesto, escribe uno cosas en su momento que no debe decir, o que no quiere decir. Pero aquí me deja reflexionando, ¿somos una sociedad preparada para escuchar al otro? No, yo creo que somos una sociedad que se defiende. Que eso lo ves en los matrimonios, ¿no? No quiero escucharte, quiero decirte por qué lo hice. Sí, entonces, cuando justamente nosotros como terapeutas muchas veces somos el round, ¿no? El mediador, y lo único que hacemos es esto, abrir los canales de comunicación. Y cuando, si yo te digo a ti, Angelina, es que me enoja muchísimo que tú hagas esto, no tiene el mismo impacto a que yo diga, me duele cuando hagas esto. Claro. Porque realmente la intención del otro, la mayoría de las veces, no es dañar. Entonces, y vemos que la gente, por sus vivencias, por sus heridas de la infancia y lo que han vivido, están totalmente a la defensiva en cuanto a todo. Entonces, bueno, es como llegar con este pleito de la maestra y la mamá, ¿no? Ya los dos van con el guante de yo no fui la culpable. Entonces, es importante abrir estos canales de comunicación y revisar si tienes la posición de escuchar al otro, y si no, va a escribir, ¿no? Muchas veces esto sirve para empezar a abrir los canales de comunicación. Sí, sin duda muy liberador, Mariana, porque quizás con los demás no puedas abrir, pero no puedes no ser honesto con lo que estás sintiendo, ¿no? Y incluso si te fijas esta parte de esta costumbre antigua que ya no sé si todavía la utilizan, pero en procesos también la utilizamos, el diario, ¿no? Claro. Si tú escribieras, hay un reto que es 20 minutos por 4 días. Escribe 20 minutos diarios ya que se acabó el día. ¿Qué te molestó? Por 4 días seguidos. Y empieza a notar si hay alguna diferencia en tu vida. Y yo creo que va a haber muchas, porque desde el hacer consciente realmente qué cosas me molestan, puedes crear una ruta de qué tengo que cambiar, ¿no? Con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer diferente, puedes crear toda una ruta de qué cosas modificar, y también vas a sentirte más relajada. ¿Qué enfermedades crees que estén directamente relacionadas con personas que son excesivamente furiosos? Todos tenemos un órgano blando. Es un órgano que está con predisposición a ser atacado por nuestro estrés. Por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo y ese es mi órgano blando. Entonces, el no manejar bien las emociones genera hipertiroidismo, diabetes, cáncer, o sea, todas las emociones de nuestro cuerpo. No es que porque, se enoja mucho, entonces por eso tiene esta enfermedad. Hay un proceso biológico atrás, ¿no? Médico, físico, que habla de cómo pues tu cuerpo no puede con tanto estrés. Claro, sí, desde el luego. Estrés, hablando como el mamut de la prehistoria. Bueno, el mamut venía una vez cada 2 meses, no sé, 6 meses, y entonces ahí todo esto. Pero nosotros tenemos al mamut todos los días, al lado de nosotros, o en nuestro coche, o en la vialidad, o en todos lados, ¿no? Entonces, por eso nos enfermamos, porque no podemos expresar y no podemos relajarnos.
Hay esta famosa metáfora de Bucay, de la tristeza y la furia. ¿Qué tan común es que los confundamos estos dos sentimientos? Muchísimo. O sea, yo he visto personas que están muy tristes y aparentan estar muy enojadas, y otras personas que están muy enojadas y al revés. Bueno, ya me hice bolas, pero, sí. Pero esta parte, porque muchas veces no reconocemos el enojo. ¿Por qué? Porque tal vez no se nos permitió enojarnos nunca y entonces vivimos con el enojo guardado. O tal vez no queremos ser vulnerables y no queremos vernos tristes, entonces siempre estamos enojados. ¿Qué reflexión final le dejas, Mariana, a nuestro público a propósito de este tema de la ira? Yo creo que es importante conocerte, porque el enojo también marca quién eres, qué te molesta, cómo te relajas, qué disfrutas. O sea, todo esto, estos conceptos pequeños son parte de la idea del enojo. Y entonces es parte del autoconocimiento y es la única manera de desarrollar inteligencia emocional y poder ser más feliz y pleno en la vida. Mariana, pues se me fue rapidísimo el tiempo. Te agradezco muchísimo esta participación tuya con nosotros en Club Trendy. Y bueno, me gustaría que le proporciones a nuestro público algún teléfono o dato para que te pueda contactar. Claro que sí, estamos en la página de Facebook, El Arte de Ser Padres, o al teléfono personal por WhatsApp o por llamada, 333-662-3521. O si no, aquí escriben y seguramente aquí se los dan también. Desde luego, aquí tenemos la información para que se pongan en contacto con nosotros. Mariana, muchísimas gracias. De nada, bonito día. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Esto es Club Trendy.